Hola gente, la historia no me pertenece, créditos de la creadora o el creador en la descripción. El video es mero entretenimiento, sin intención de molestar a nadie. Sin más, empecemos. Manouma había pensado que estar entre los 10 primeros del ranking de héroes habría sido genial, incluso divertido. Y no lo malinterpreten, lo fue, en cierto modo. Pero fue abrumador, como mínimo. Desde trabajar en misiones extra de equipo, la mitad de las cuales, sinceramente, habrían estado bien sin él, hasta asistir a más talleres de peculiaridades para la fundación de Uraraka. Supongo que tener al héroe número 10 apareciendo significaba que más niños se apuntarían. Y bueno, a veces eran divertidos. Ver a la nueva generación de héroes profesionales disfrutar y amar sus peculiaridades era genial. Era genial ver que los niños no tendrían que crecer como él. Luego estaba la ridícula gala a la que tuvo que asistir este fin de semana. Se suponía que celebraría los 20 mejores héroes profesionales y destacaría sus momentos más memorables del año. Así que no era que pudiera simplemente no ir. Al menos Shinzou estaría allí. Ah, y hablando de Shinzou, todo el asunto del falso compromiso iba bien. Quizás demasiado bien. Normalmente, a estas alturas, el revuelo a su alrededor ya se habría calmado. Siempre había pasado, cuando Manouma era tendencia en Twitter. Pero esta vez no. Esta vez, parecía que solo hablaban de ellos juntos, y empezaba a preocuparle. Si así reaccionaba la gente al compromiso, ¿cómo sería la ruptura? Podría reducir sus citas a quizás 2 veces por semana, claro. Pero salir con Shinzou 3 veces por semana era agradable. Raro, incluso. Manouma no pasaba mucho tiempo con otros. Claro, sus antiguos compañeros de clase lo invitaban a fiestas de vez en cuando, pero la mitad del tiempo, la gente bebía o la música estaba demasiado alta para cualquier tipo de conversación seria. Cuando estaba con Shinzou, eran solo ellos. Nada de bares abarrotados. Nada de luces estroboscópicas molestas que lo cegaran. Solo ellos. Disfrutaba del tiempo que pasaban juntos, por eso no podía reducir las citas. Y una parte de él quería fingir que Shinzou los amaba igual. Manouma se preguntaba si Shinzou siquiera tenía el atuendo adecuado para la gala. Probablemente no. Aunque Shinzou vestía bien, sus atuendos eran más bien informales para una cita con mi falso prometido y para un evento menos importante con mi falso prometido. También podría haber sido injusto que Manouma asumiera que Shinzou no tenía algo como un buen traje y corbata. Vamos, cualquier hombre normal tendría al menos uno escondido en el fondo de su armario. Aún así, se tomó nota mental de enviarle a Shinzou un mensaje con algunas tiendas fiables donde pudiera conseguir uno. No estaría de más enviarle los datos de su sastre personal, por si acaso. Suspiró mientras se apoyaba en el edificio que tenía detrás, con los brazos cruzados, mientras observaba los alrededores en busca de algo fuera de lo común. Todo había estado bastante tranquilo hoy. Todo se había calmado mucho desde la guerra. Pero la villanía seguía presente, así que aún tenía que cumplir con sus deberes heroicos esta tarde. Supongo que ser el héroe número 10 significa que puedes relajarte. La voz era burlona, sin mala intención. Manouma giró la cabeza hacia la voz para ver a Tetsutetsu acercándose a él. ¿Y contra qué villanos quieres que pelee?, preguntó, señalando la calle prácticamente vacía. Además de la gente en las tiendas del otro lado de la calle, había un anciano y una señora intentando, de alguna manera, pasear a 8 perros a la vez. Es broma, amigo, dijo Tetsutetsu mientras le daba un puñetazo suave a Manouma en el brazo. Bueno, quizás suave para los estándares de Tetsutetsu. En realidad, fue un puñetazo bastante contundente, y Manouma tuvo que contener una mueca de dolor. Sí, sí. En fin, ¿qué haces aquí? Creía que trabajabas en Nagoya. Todavía lo hago. Kendo se moría de ganas de ver las nuevas tiendas que abrieron en el centro comercial. Aunque terminó conociendo a algunas chicas de la UA y me dejó, respondió. Tenía sentido. Tetsutetsu llevaba ropa de calle. Sería una tontería que estuviera trabajando ahora mismo, a menos que la camiseta estampada y los pantalones cortos cargos se convirtieran de repente en su nuevo uniforme de héroe profesional. Ahora bien, si se trataba de un trabajo encubierto, el atuendo tendría sentido. Pero Manouma no creía que estuviera hecho para ese tipo de trabajo. Por cierto, ¿cómo han estado?, preguntó Manouma, enderezándose un poco. Ninguno habla mucho de su relación cuando les escribo. Nos hemos portado tan bien como siempre, aunque no creo que estemos planeando casarnos pronto. No como algunos, dijo Tetsutetsu con una amplia sonrisa. Por cierto, felicidades. Cierto, sería terrible que nuestro amigo tuviera que volver a las bodas, dijo Manouma riendo suavemente. Sí, una boda que nunca iba a celebrarse. Y gracias, te lo agradezco. La verdad,
me sorprende que lo mantuvieras oculto tanto tiempo. Tú, señor, necesito que todos sepan de mis asuntos. Sobre todo cuando salíamos a tomar algo. Eres un auténtico desvelador de secretos cuando estás borracho, Manouma. Tetsutetsu tenía razón. Su filtro cerebral dejaba de funcionar cuando bebía. Precisamente por eso casi nunca se emborrachaba, casi ni siquiera bebía. La última vez que lo hizo, puede que le haya contado a la mitad de su antigua clase que Kamori estaba enamorada de Kurohiro desde segundo. Pero bueno, empezaron a salir poco después. Así que al final todo salió bien. Quiero decir, debería haberlo visto venir. Manouma lo miró a los ojos con confusión, ladeando ligeramente la cabeza. Vamos, tío, no me mires así. Era bastante obvio que estabas enamorado de Shinzou en su día. Sé que eres susceptible, pero intentabas tocarlo durante el entrenamiento conjunto. Aplastar. Para nada. De ninguna manera. Tetsutetsu usó la palabra Konsei Shinzou en la misma oración como si fuera normal, como si no fuera absurdo. Como si no lo fuera, bueno, tal vez Manouma estaba perdiendo la cabeza. Probablemente estaba empezando a perder la audición, o tal vez lo había escuchado mal. En cualquier caso, Manouma sabía la verdad. Sabía que lo había escuchado bien. Pero Tetsutetsu no sabía que toda la situación era falsa. Solo estaba tergiversando experiencias pasadas para que le fuera más fácil asimilar que estaban comprometidos. Eso fue todo. Caray, pareces una adolescente loca y enamorada que escribía su nombre una y otra vez en mi cuaderno con corazones por todas partes, dijo Manouma, intentando mantener la voz serena. Bueno, no dije eso. Pero, ¿sabes? Lo miraste como si fuera el único hombre en la habitación, y por las fotos de ustedes dos, en cierto modo todavía lo haces. Tetsutetsu se encogió de hombros, con las manos en los bolsillos, apoyándose sobre los talones con esa tranquilidad inquebrantable de quien no se avergüenza en lo más mínimo de lo que acaba de decir. Oh, gracias. Me aseguraré de añadir eso al archivo titulado, Cosas para psicoanalizar a las 4 de la mañana. Soltó una risita incómoda, intentando hacer su broma más creíble. Aunque sabía que eso era exactamente lo que haría. Hazlo tú. Tetsutetsu volvió a sonreír, saludándolo con indiferencia antes de que su teléfono vibrara en el bolsillo. Lo sacó, miró la pantalla y emitió un sonido que parecía un gruñido. Kendo terminó de comprar. Lo que significa que mi tarde terminó. Oh, no, la tragedia, dijo Manouma en un tono exagerado. Como sea. En fin, fue un placer ponernos al día un rato. Otro puñetazo, este más suave que el anterior. Luego se dio la vuelta y empezó a alejarse. Se detuvo a los pocos pasos y miró a Manouma. Saluda a Shinzou de mi parte. Y trata de no mirarlo demasiado como un idiota enamorado cuando creas que nadie te ve. Manouma no respondió. No se movió. Simplemente se quedó allí, como si le hubieran dado una noticia que le cambiaría la vida. La comisura de su boca se crispó, incapaz de abrirse, paralizado entre la réplica y la derrota. Porque había mirado a Shinzou de esa manera sin siquiera darse cuenta. No durante el entrenamiento conjunto, no. Esa había sido una mirada de fastidio, admiración, respeto, envidia, todo enredado en un lío intrincado. Un lío demasiado indescifrable. Pero ahora se sorprendía viendo reír a Shinzou y pensaba en cómo se sentiría ser la razón. Ahora se acercaba demasiado en sus citas falsas y se dejaba llevar por la calidez de su voz, la sequedad con la que contaba historias que hacían sonreír a Manouma incluso cuando intentaba contenerse. Ahora ponía excusas para no acortar su tiempo juntos, no porque pareciera sospechoso, sino porque simplemente no quería. Sin embargo, se negó a justificar su razonamiento tras las palabras de Tetsutetsu. Bueno, una palabra para aplastamiento. Desagradable. La palabra le supo amarga, atrapada en la boca. ¿Sabes por qué? Porque no. Nunca antes había estado enamorado de Shinzou, y definitivamente no lo estaba ahora. No hacía falta dar una razón elaborada. Al igual que con Tetsutetsu, su cerebro estaba exagerando inconscientemente todo el asunto del compromiso. Vamos, el cerebro era algo divertido y complejo. Cada mirada, cada rous, cada palabra, todo lo que su cerebro le impulsaba a hacer era simplemente exagerar la actuación. Solo tenía que sobrevivir el resto de la semana y la gala. Entonces podría comenzar la operación, falsa ruptura con Shinzou. Manouma salió de su pequeño mundo y regresó a la realidad cuando sintió vibrar su teléfono. Metió la mano en el bolsillo, lo agarró y miró el mensaje. Shinzou, ¿a qué hora nos reuniremos para esta gala? Shinzou definitivamente no era muy oportuno. O tal vez era la sincronización perfecta. Era como si tuviera un sexto sentido que lo alertaba cada vez que Manouma hablaba o pensaba en él. No es que lo hiciera siempre. Pero aún así, cuando lo hacía, Shinzou parecía surgir de repente.
ya fuera por su apariencia física o, en este caso, por un mensaje. Las manos de Manohuma se cernían, vacilantes, sobre el teclado, intentando pensar en alguna respuesta tonta y coqueta. Pero no hubo nada. Suspiró. Supongo que una respuesta normal tendría que bastar. Manohuma está en Fukuoka, así que estaba pensando que podríamos encontrarnos en mi casa el viernes por la mañana y tomar el tren hasta allí. Manohuma, y no os preocupéis, ya reservé una habitación para nosotros. Bueno, la comisión de héroes lo hizo. Debería haber apagado el teléfono y guardarlo en el bolsillo, pero no lo hizo. En cambio, se quedó mirando los mensajes, esperando a que aparecieran esas 3 burbujas, como un perro esperando a que su dueño volviera a casa. Estaba tan absorto en sus pensamientos que, si un villano atacara ahora mismo, estaría demasiado distraído para darse cuenta. Entonces aparecieron. Esas 3 burbujas aparecieron en su pantalla. Desaparecieron con la misma rapidez y luego reaparecieron. Manohuma se preguntó qué estaría escribiendo Shinsouk, que lo hizo detenerse y reconsiderarlo. Shinsouk está bien. Dios, ese chico era el tipo más seco que jamás había conocido. Ni un «oh», que considerado, ni un comentario sarcástico sobre compartir habitación de hotel con él. Manohuma, avísame también si necesitas buenos lugares para conseguir un traje de calidad si aún no tienes uno. Conozco a gente que puede conseguirte un buen precio. Shinsouk, ya tengo uno. No soy un vago. Manohuma, nunca dije que lo fueras. Además, jamás me comprometería con un vago. Ahí está esa personalidad bromista que conocía y amaba. Cualquier extraña epifanía que hubiera tenido antes definitivamente había terminado y había vuelto a ser el mismo de siempre. Shinsouk, no estamos comprometidos. Manohuma no pudo pensar en una respuesta, así que optó por dejar a Shinsouk en visto. Apagó el teléfono y lo guardó en el bolsillo. Su mente intentó alejarse de Shinsouk y de lo que Tetsutetsu había dicho antes. Su mirada vagó, buscando algo que mereciera su atención. Aún no había mucho. Se fijó en que, dentro de una de las tiendas, una pequeña panadería, un hombre mayor le gritaba a una empleada. Aunque no podía oír exactamente lo que decía, vio que la chica detrás del mostrador parecía visiblemente angustiada. Puede que no sea un villano, pero debería ir a mediar en la situación. Se impulsó con el pie contra la pared y empezó a cruzar la calle. Espero que el resto de la semana no sea tan aburrido como hoy. Mientras caminaba, sintió que su teléfono vibraba de nuevo. No lo miró. Se abstuvo de mirarlo. Tenía un trabajo que hacer. Y no porque le preocupara que si lo miraba, sonreiría sin querer. O porque cualquiera de las personas en la panadería pudiera ver esa sonrisa aturdida y... Bueno, lo siguiente que sabrías es que él sería esa adolescente enamorada con el nombre de Shinsouk garabateado en su cuaderno de matemáticas con un bolígrafo brillante, y salpicándola ahí con un corazón. No lo fue y nunca lo fue. Manohuma caminaba de un lado a otro por la estación de tren, con los nervios resonando en su cuerpo como estática. Eran las 5:45. Le había dicho a Shinsouk que lo encontrara en el punto de recogida designado a las 6. Era tiempo de sobra antes de que saliera el tren. Racionalmente, lo sabía. Pero la racionalidad nunca había tenido ninguna posibilidad contra el caos de la planificación. Era de los que programaban las cosas al instante. De los que se descontrolaban cuando uno solo de esos segundos se descontrolaba. Nada había salido mal todavía. Pero eso no impidió que la hulida de pánico ansioso se enroscara en su estómago como un resorte. Se obligó a sí mismo a dejar de caminar de un lado a otro, con las botas clavadas en las boldousas. No podía sentarse, no mientras su cerebro le daba vueltas. En cambio, se giró para revisar sus maletas por 6ª vez. Sí, la 6ª. Ya lo había hecho 5 veces antes de salir del apartamento. Pero ¿y si esta vez se le olvidaba algo? ¿Y si tenía que comprar pasta de dientes en Fukuoka como cuando ya tenía un tubo en perfecto estado? Abrió la cremallera de su maletín, mirando la tela del interior. Impecable, sin arrugas, impecable. Bien. Lo último que necesitaba era presentarse a la gala con aspecto de haber dormido con la ropa puesta. Los medios sin duda se darían cuenta y harían sus comentarios sarcásticos al respecto. Ya lo habían hecho antes, y lo volverían a hacer. Apenas satisfecho, levantó la vista, justo a tiempo de divisar una figura familiar acercándose a lo lejos. El corazón de Manohuma dio un vuelco. Agitó ambas manos por encima de su cabeza con excesivo entusiasmo, con una sonrisa que le dividía el rostro. ¿Por qué me entró el pánico? Shinsouk llegó temprano. 5 minutos antes. Manohuma cerró la bolsa rápidamente, se levantó y lo abrazó con fuerza en cuanto estuvo a su alcance. Sintió la sutil tensión en los músculos de Shinsouk. Manohuma, dijo Shinsouk con sequedad, nos vimos hace como 3 días. No tienes que apretarme hasta la muerte. ¿Qué? Ahora no puedo abrazar a mi prometido.
bromeó Manouma, riendo a carcajadas. Lo soltó, retrocediendo con un puchero fingido de ofensa. Vas a hacer que la gente piense que todo esto es mentira. Porque es falso, murmuró Shinzo en voz baja, mirando a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchando a escondidas. Lo sé, lo sé. Dios mío, de verdad que tienes que aprender a aceptar una broma, sonrió Manouma, buscando en su bolsillo y entregando un billete de tren. El tren debería llegar pronto. Como si lo hubieran llamado a propósito, el altavoz anunció que su tren había llegado antes de lo previsto. Era casi de una cinematografía desproporcionada, como algo salido de una comedia romántica barata con demasiada iluminación tenue y diálogos irrealistas. Agarraron sus maletas y se dirigieron a la puerta. Manouma deslizó su mano en la de Shinzo, entrelazando sus dedos mientras los guiaba hacia la sección de primera clase. Ventajas de un héroe de alto rango. La comisión de héroes había pagado la cuenta. Y Manouma definitivamente había elegido primera clase a propósito. No iba a viajar en clase turista cuando podía tener champán o espacio para las piernas a costa de otro. La cabina de primera clase rezumaba comodidad, iluminación tenue, asientos mullidos y un silencio que hacía que incluso un susurro pareciera demasiado fuerte. Manouma colocó sus maletas en el compartimento superior y le entregó a uno de los empleados que estaban cerca las bolsas de sus trajes para que las guardara en uno de los armarios. Se aseguró de decirles que tuvieran mucho cuidado con las maletas. Manouma se acomodó en el asiento del pasajero, con los dedos aún crispados por la adrenalina. Respiró hondo, recordándose a sí mismo que todo estaría bien y que no había motivo alguno para preocuparse. Shinzo se sentó a su lado con su habitual postura relajada, las piernas estiradas con la confianza de quien se ha acostumbrado a la atención, pero hace tiempo que dejó de importarle. El tren retumbó y empezó a moverse, con suavidad. Manouma giró la cabeza hacia la ventana para contemplar el paisaje, con los edificios desenfocados. Intentó distraerse reacomodando su asiento, ahuecando la pequeña almohada que le habían proporcionado y cubriéndose con la manta, solo para tirarla de inmediato. Hacía demasiado calor. No pudo evitar mirar de reojo a Shinzo. Ningún movimiento. Ninguna reacción. El otro simplemente se recostó con los ojos entornados y los brazos cruzados, como si todo esto fuera rutina. Como si Manouma no se hubiera pasado toda la noche anterior y esta mañana preocupándose por este viaje. Después de unos 30 minutos, Shinzo sacó del bolsillo unos auriculares enredados. No dijo ni una palabra. Simplemente los desenredó con precisión quirúrgica, los metió en su teléfono y se los colocó en cada oído. Inclinó ligeramente la cabeza, lo justo para que se notara que sonaba música, aislándose de cualquier ruido exterior. Manouma pasó de mirarnos fugazmente a mirarnos fijamente. Ni siquiera era una mirada fija. Era observación, disección, como si Manouma se estuviera preparando para un examen para el que no había estudiado, y el rostro de Shinzo fuera el libro de texto. Observó cada detalle, como la mandíbula de Shinzo se relajaba apenas cuando estaba realmente tranquilo, la arruga apenas visible entre sus cejas que aún no se había alisado del todo. Manouma esperaba un destello de emoción, alguna contracción muscular que delatara el efecto de la canción. Pero no había nada. Ni un golpeteo de dedos al ritmo, ni una pronunciación inconsciente de la letra, ni un movimiento de cabeza. Solo quietud, el mismo rostro indescifrable, los ojos entrecerrados y distantes. Era desconcertante cómo Shinzo podía desaparecer así con solo unos auriculares y una canción. Como si el mundo a su alrededor ya no existiera. El silencio entre ellos se hizo más espeso, no incómodo sino extraño, como si ambos estuvieran a la deriva en corrientes separadas en la misma maharia. Entonces, sin mirar, Shinzo sacó uno de los auriculares y se lo acercó. Manouma parpadeó. Lo tomó despacio, sus dedos rozaron los de Shinzo con cierta vacilación. Se los colocó en la oreja y esperó, escéptico de si le gustaría siquiera el gusto musical de Shinzo. Esperaba que alguna banda underground de grunge o heavy metal le reventara el tímpano. Pero nada parecido llegó a través de los auriculares. En cambio, el sonido de bailarines, tocando en perfecta armonía. Manouma se irguió en su asiento, frunciendo el ceño. Nunca habría tomado a Shinzo por un músico clásico. La música empezó a cobrar ritmo, de una forma menos insoportable y más relajante. Unos violonchelos se unieron al ritmo y pudo sentirlo en el pecho. Le enroscaba en la caja torácica como si estuviera vivo. Me miró de reojo y dijo, no me lo esperaba. Pensé que te gustaría, bueno, algo más pesado. Mi mente ya es un desastre, la música alta la complicaría aún más, te explicó Shinzo para calmarse, sin mirar a Manouma. La música clásica es mejor. Tranquila y sin letras molestas. Manouma no respondió por una vez, optando por seguir escuchando la música.
Apoyó la cabeza en el hombro de Shin-Soo y rodeó su torso con un brazo. Si lo hubiera hecho hace un par de meses, Shin-Soo ya lo habría empujado, pero ahora lo permitió, dejando escapar solo una pequeña señal. Cerró los ojos, dejando que el sonido de la sera Naata para cuerdas de Tchaikovsky lo envolviera como una manta. La música lo arrulló hasta quedar dormido. Su respiración se ralentizó, sincronizándose con el constante subir y bajar del pecho de Shin-Soo bajo él. Cada ondulación de las cuerdas parecía suavizar la tensión en sus extremidades. Shin-Soo no se movió, no habló, simplemente lo dejó allí, cálido e ingrávido. Los dedos de Manouma se crisparon una vez contra el brazo de Shin-Soo antes de quedarse quietos de nuevo, como si su cuerpo intentara decir algo que su boca no podía decir. Manouma sintió el hombro de Shin-Soo subir y bajar ligeramente, despertándolo de su siesta. No lo era tanto como llevaba dormido. Abrió los ojos y se incorporó lentamente, estirando los brazos y crujiendo el cuello como si esa hubiera sido la única razón por la que había estado pegado a Shin-Soo durante casi media hora. ¿Se me cae la baba?, preguntó, con la voz aún ronca por el sueño. Shin-Soo lo miró de reojo, se quitó los auriculares y se los guardó en el bolsillo. Estarías muerto si lo hicieras. Vaya. Sigo viva. Seguro que soy la prometida perfecta. No lo eres, dijo Shin-Soo, pero su voz era débil. Se inclinó para coger una botella de agua que uno de los empleados debió haber dejado caer mientras Manouma dormía. Shin-Soo destapó la botella y dio un sorbo antes de entregársela. Bebe algo antes de que te pongas de mal humor. Manouma lo miró parpadeando. Guau, sí que me conoces. Desafortunadamente. Tomó la botella, sus dedos rozándose de nuevo, y bebió. El agua fría le bajó por la garganta, y por alguna razón eso empeoró el calor en su rostro. ¿Por qué eso le resultó familiar? Guardó el pensamiento en una caja mental y la cerró de golpe, sellándola con cadenas metafóricas que no tenía intención de abrir pronto. En cambio, dirigió su atención a la ventana, observando cómo el paisaje pasaba velozmente, árboles disolviéndose en franjas verdes, edificios parpadeando como fotogramas de películas antiguas. Era más fácil concentrarse en el movimiento, en la ilusión de progreso, que dejar vagar su mente. Anunciaron que llegaríamos a la estación de tren en unos 5 minutos. Oh, genial, dijo Manouma manteniendo la mirada fuera de la ventana. Los siguientes 5 minutos fueron probablemente los más tranquilos de la vida de Manouma. No del tipo incómodo, ni pesado ni forzado, sino de ese silencio que se acurrucaba entre ellos como un gato bajo un rayo de sol cálido, quieto y completamente feliz de existir. Algo en estar cerca de Shin-Soo en ese silencio lo hacía sentir conectado a tierra, como si el mundo dejara de exigirle nada. El paisaje borroso empezó a disminuir la velocidad a medida que el tren descendía hacia la estación. Los frenos silbaron bajo ellos, el metal crujió suavemente mientras el vagón daba una ligera sacudida antes de detenerse por completo. Shin-Soo se puso en marcha primero. Con suavidad y sin prisa, se levantó y tomó su mochila, colgándosela del hombro con un movimiento experto. Manouma lo siguió con la mirada antes de levantarse, ajustándose la chaqueta y alisándose la camisa como si fuera importante. Agarró sus maletas y se aseguró de sacar las bolsas de los trajes del armario, con cuidado de no arrugar la tela. Mantuvo la mirada apartada de Shin-Soo, intentando no hacer demasiado contacto visual. Si lo hacía, podría volver a pensar demasiado, y apenas había silenciado esa parte de su cerebro. Al bajar del tren, no tardaron en amontonar sus pertenencias en la parte trasera de un taxi. El hotel probablemente estaba a poca distancia a pie, pero ninguno de los dos tenía ganas de arrastrar el equipaje por las calles. El trayecto fue un reflejo del viaje en tren. Manouma miraba por la ventana en silencio, mientras Shin-Soo se recostaba con los auriculares puestos, absorto en la música. Manouma no estaba seguro de qué le pasaba por la cabeza, pero fuera lo que fuese, debía detenerse. Intentó concentrarse en los edificios que pasaban afuera, absorbiendo toda la arquitectura. A pesar de ser una ciudad grande como Tokio, Fukuoka tenía una atmósfera muy diferente. Todo allí parecía más tranquilo y relajado, como si nadie tuviera prisa por llegar a algún sitio. Manouma incluso se encontró considerando preguntar si necesitaban algún trabajo heroico allí. Un cambio de aires más permanente no sonaba tan mal, sobre todo considerando lo agradable que parecía la zona. El coche se detuvo y lo apartó de su impulso de moverse. Los dos bajaron del taxi, recogieron sus pertenencias y le dieron las gracias al conductor. El hotel no era precisamente un resort de 5 estrellas, pero tampoco un motel destartalado. De todas formas, un resort probablemente es el del presupuesto de la Comisión de Héroes, pensó Manouma, considerando que proporcionaban transporte y alojamiento a los 20 héroes principales. Además, no planeaba pasar todo el viaje encerrado en la habitación del hotel.
Se dirigieron por el sendero hacia la puerta principal. Manouma abrió la puerta y le indicó a Shinzou que pasara. Shinzou le devolvió un pequeño gesto de la cabeza mientras entraba. Una vez dentro, Manouma sintió la hospitalidad que irradiaba el hotel. El vestíbulo era tranquilo, bañado por una cálida iluminación que creaba un ambiente suave y reconfortante. A la derecha había una acogedora sala de estar, con un dispensador de agua de frutas cerca. A su izquierda, un expositor de folletos con información sobre los lugares de interés de la zona y un gran mostrador de madera en el centro. Manouma se acercó al mostrador y le ofreció una sonrisa amable a la recepcionista. Tenemos una reserva. Debería estar a nombre de Manouma Neito. Sí, señor. Dime un segundo para averiguar en qué habitación se alojarán. Manouma le hizo un gesto de aprobación con el pulgar mientras ella tecleaba. Volvió la vista y vio que Shinzou no lo había seguido. En cambio, estaba ocupado con un poco de agua gratis. Observó a Shinzou apoyado en la mesa, con una taza en una mano y la otra intentando arreglarse el pelo con naturalidad, como si eso pudiera controlar el desorden. Aunque últimamente había pasado mucho tiempo con Shinzou, Manouma apenas se daba cuenta de lo agradable a la vista que era. Manouma observó cómo la cálida luz danzaba sobre su rostro, iluminando sus ojos lila. La vista le secó la garganta por un segundo. Hubo un tiempo en que el pelo rebelde de Shinzou le parecía perezoso, incluso irritante. Ahora era cautivador. La idea de verlo con el pelo bien peinado le parecía antinatural y tan equivocada que la sola idea le provocó un escalofrío. Lo que quería hacer ahora mismo era pasarse los dedos por el i. Señor. Manouma saltó un poco y se volvió hacia la niña. Sí. Lo siento, señor. Se alojarán en la habitación 509, le dijo y les ofreció 2 tarjetas de acceso. Manouma los agarró y les dijo, gracias. Por supuesto y disfruta de tu estancia. Le dedicó otra sonrisa fugaz y se dio la vuelta, dirigiéndose hacia Shinzou con pasos seguros y precisos. Con un movimiento fluido, le entregó una de las 2 tarjetas de acceso, sus dedos se rozaron por un instante. Toma, dijo Manouma con voz suave, casi burlona. Intenta no perderlo. Sin esperar respuesta, giró y lo guió por el pasillo, a paso mesurado pero rápido. Shinzou lo seguía un paso atrás, observando cómo la nuca de Manouma se mecía ligeramente con cada paso. Manouma murmuraba los números al pasar por cada puerta, más para sí mismo que para los demás. 506, 507, 509. Se detuvo, girándose ligeramente para volver a mirar el número antes de mirar la puerta con una sutil sonrisa de satisfacción. Shinzou se detuvo justo detrás de él, tan cerca que sus hombros casi se rozaban. El pasillo estaba en silencio, tenuemente iluminado por apliques de pared que proyectaban un suave tono dorado sobre la alfombra. Manouma introdujo la tarjeta en la cerradura, el suave pitido y el clic mecánico rompieron el silencio. Empujó la puerta con elegancia despreocupada y la mantuvo allí, de pie, medio dentro, medio fuera. «Ket Manouma, ¿puedes dejar de bloquear la puerta? Estoy intentando dejar mis cosas». Shinzou hizo todo lo posible por apartar a Manouma y entrar en la habitación. Una vez dentro, comprendió por qué Manouma se había quedado paralizado. La habitación estaba decorada con velas de té a pilas por todas partes. En la cómoda había lo que parecía una botella de vino tinto caro. Finalmente, al otro lado de la cama queen size, había unos pétalos de rosa dispuestos en forma de corazón. «Nos reservaste una suite de luna de miel». Manouma no supo interpretar el tono de Shinzou. Había un dejo de sorpresa y algo que indicaba un intento de asesinato. «No, la comisión de héroes nos reservó una suite de luna de miel», dijo Manouma con naturalidad. Sus piernas finalmente se movieron, permitiéndole entrar a trompicones en la habitación. Shinzou dejó sus maletas a un lado antes de darse la vuelta y regresar a la puerta. «Disculpe», dijo Shinzou, empujando ligeramente a Manouma fuera del pasillo. «¿A dónde vas?» Se giró para mirar a Shinzou mientras pasaba. «Voy a decirle a la señora de la recepción que hubo una confusión con las habitaciones, y que consiga una habitación con 2 camas. Preferiblemente», dijo esto último en voz baja. «No», exclamó Manouma demasiado rápido y con demasiado dramatismo. Shinzou se detuvo, girándose ligeramente para mirar a Manouma. Soltó una tos incómoda antes de continuar. «Solo quiero decir que sería raro que los prometidos pidieran otra habitación. Sería mejor ocuparnos de la habitación para no causar chismes. Además, solo son 2 noches». «Bien», fue todo lo que dijo Shinzou antes de cerrar la puerta. Se quedaron en un extraño silencio, sin moverse, como si se hubieran quedado congelados en el tiempo durante unos segundos después de que se cerrara la puerta. Manouma apartó la vista de las decoraciones cómicamente románticas y se quitó los zapatos, arrojando su bolso al pequeño banco a los pies de la cama.
Shin-Soo hizo lo mismo sin decir palabra, moviéndose con la misma despreocupada eficiencia de siempre. Me voy a duchar, murmuró, sacando ya el móvil y el cargador del bolsillo. Manouma emitió un zumbido vago, sin escucharlo realmente, mientras rebuscaba en su maleta, buscando su pijama y fingiendo no ver cómo Shin-Soo cogía sus cosas y desaparecía en el baño. La puerta se cerró con un clic, el agua empezó a correr. Manouma se dejó caer de espaldas en la cama, mirando al techo como si lo hubiera maldecido personalmente. Está bien. Son 2 noches. No pasa nada. Lo repitió como un mantra, pero aún le dolía el pecho como si algo estúpido intentara salir. ¿Por qué demonios esa mirada de antes me había resecado la garganta? Manouma gimió y se pasó una mano por la cara. Quizás solo estaba cansado. Quizás también compartía habitación con el chico con el que había pasado los últimos meses fingiendo estar comprometido. Todas las bromas, el seguimiento y el pensar en él sin querer demasiado a menudo finalmente le estaban pasando factura. No pasaron más de 15 minutos cuando la puerta del baño se abrió con un crujido de vapor, y Manouma se incorporó instintivamente. Shin-Soo salió, con una toalla alrededor del cuello, el cabello húmedo y ligeramente rizado, como un suave halo violeta. No estaba sin camisa, el corazón de Manouma habría estallado si lo hubiera estado, pero llevaba una camiseta negra holgada y pantalones de dormir que le caían por las caderas, como si le guardaran lense por no estar despierto. De todos modos, a Manouma se le secó la boca. Shin-Soo levantó la vista y se detuvo al ver a Manouma mirándolo fijamente. ¿Qué? Nada, respondió Manouma demasiado rápido, esforzándose por mantener una expresión neutral. Se puso de pie y jugueteó con su maleta, evitando el contacto visual como si fuera a quemarse. Simplemente no esperaba que terminaras tan rápido. Eficiente. Bien. Genial. Shin-Soo lo miró parpadeando y luego pasó a su lado para tirar su toalla a un lado. Manouma miraba al suelo. O quizás a través de él. ¿Qué demonios me pasa? Su corazón latía como un animal atrapado, estúpido y ruidoso. Es solo Shin-Soo. El mismo pelo despeinado. La misma mirada inexpresiva. La misma actitud de me da igual hasta que lo haga. No es. Volvió a mirar esos ojos lilas, las pestañas aún húmedas, esa tenue línea en medio de su garganta donde una gota de agua aún no se había secado del todo. Se obligó a respirar, a coger su pijama y salir corriendo al baño como si fuera un bote salvavidas. El aire dentro seguía denso de vapor, adherido a su piel y empañando el espejo. Se quedó un segundo, agarrado al lavabo, contemplando el reflejo borroso de su propio rostro con los ojos abiertos. Fuera lo que fuese, la sensación era demasiado opresiva, caliente y estúpida, tenía que desaparecer. Ya. Abrió la ducha, dejando que el sonido del agua ahogara sus pensamientos, y se metió. Al menos me dejó un poco de agua caliente, se dijo, como si eso importara. Su ducha fue rápida, quizá incluso más rápida que la de Shin-Soo. Apenas le dio tiempo al agua para hacer su trabajo. Solo quería quitarse esa sensación de la piel, ponerse el pijama y dormirse antes de que su cerebro volviera a pensar en más tonterías, antes de que volviera a pensar en los ojos de Shin-Soo, o en el agua en su cuello, o en cómo se sentiría al tocar su cabello. No podía parar. Secándose con la toalla frenéticamente, se vistió y abrió la puerta del baño, dejando tras él una estela de vapor. Se quedó congelado. Shin-Soo estaba metiendo la mano en el armario, sacando una almohada y una manta, con los brazos llenos de ropa de cama. Amigo, ¿qué estás haciendo?, preguntó Manouma, con una voz entre incrédula y ofendida, como si acabara de presenciar un crimen. Me voy a la cama. O al menos lo intento, respondió Shin-Soo, de pie junto a la pequeña silla del rincón, con una almohada bajo un brazo y una manta extra sobre el otro. Manouma frunció el ceño. Sí, y la cama está aquí. Dio una palmadita al lado vacío a su lado. Vamos. Sería estúpido que durmieras en una silla cuando hay espacio de sobra para los dos. Además, me sentiría fatal durmiendo en la cama tan cómoda mientras tú estás ahí partiéndote la espalda. Shin-Soo no respondió. Simplemente siguió ahuecando la almohada y extendiendo la manta sobre el asiento como si Manouma no hubiera dicho nada. Manouma entrecerró los ojos y suspiró dramáticamente. Bien. Dormiré en el suelo entonces. Sí, claro. Probablemente pensó que era solo un engaño, hasta que Manouma comenzó a tirar almohadas desde la cama al piso de madera. Espera, vale. Vale, interrumpió Shin-Soo, con tono exasperado. Pero quédate en tu lado de la cama. Manouma sintió con suficiencia y recogió las almohadas, arrojándolas con pereza sobre el colchón antes de meterse bajo las sábanas. Se removió, intentando ponerse cómodo, y se detuvo al sentir que la cama se hundía a su lado. Shin-Soo se había unido a él, a regañadientes, pero aún así.
Para sorpresa de Manouma, Shinzo no parecía muy molesto por todo el asunto. Cansado quizá, irritado probablemente, pero no furioso. Shinzo se apartó de él y apagó la lámpara de la masilla. Un suave clic y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Manouma miró al techo un momento, dudando si girarse hacia él o no, pero parecía arriesgado, demasiado obvio. Espalda con espalda era más seguro, menos incómodo, menos vulnerable. Suspiró en silencio, dejando que su cuerpo se relajara en la calidez de la cama. Buenas noches, Shinzo murmuró en la oscuridad. Manouma fue el primero en despertar, un brazo lo rodeó, el peso era reconfortante. Abrió los ojos lentamente, acostumbrándolos a la luz del sol que se colaba entre las cortinas. Miró a Shinzo. Parecía tranquilo, totalmente, imposiblemente tranquilo. El tipo de paz que Manouma nunca había asociado con él, al menos no en sus días de escuela, cuando Shinzo se comportaba como alguien siempre preparándose para el impacto. Ahora, sin embargo, no había rastro de tensión en su rostro. Sus pestañas proyectaban suaves sombras contra sus mejillas, los labios apenas entreabiertos, la respiración lenta y regular. Un brazo rodeaba la cintura de Manouma, el otro se escondía debajo de su propia almohada, los dedos se curvaban suavemente como si estuviera soñando con algo agradable. Su cabello estaba más desordenado de lo habitual, sobresaliendo en ángulos extraños, y los mechans le caían sobre la cara como si hubieran perdido el interés durante la noche. Pero le sentaba bien, lo hacía parecer más joven, más suave, vulnerable, de una forma que jamás mostraría despierto. Y lo peor es que Manouma no podía apartar la mirada. No era solo la suave curva de la boca de Shinzo, ni la forma en que la luz iluminaba su piel con la precisión perfecta. Era la absoluta ausencia de paredes, de armadura. Era lo Besabal que parecía. ¿Atractivo? Oh, joder.